Ya, la ventana. La policía, la policía. Se está filtrando el crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial. Ya vimos a Celso Gamboa deportado. Se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico. Pero yo me dediqué a hacer un estudio de los homicidios del 2010 al 2024. Me acuerdo que le pedí la nota estando de ministro de Justicia al presidente de la Corte, y el reporte que recibí es que durante todo ese tiempo fueron 8.780 homicidios y donde solo se condenaron en firme el 38%. Eso quiere decir que hay una lucha dispareja. Por un lado tenemos la prevención que trata de atacar, pero cuando en la represión no se hacen condenatorias y estas personas que ejercen violencia siguen estando en libertad, es complicado porque se empoderan. Yo creo que los ataques entre poderes obstaculizan la lucha contra el crimen organizado. Nos ponen cuesta arriba, ¿verdad? Frente a un enemigo, por ponerlo así, que es el crimen organizado, que tiene recursos infinitos, una capacidad logística altísima, ¿verdad? Si nosotros, entre nosotros, estamos peleando, ¿verdad? Y estamos atacándonos, eso nos dificulta muchísimo estar preparados, mejor preparados para enfrentar la criminalidad organizada, y sobre todo una de las consecuencias más graves que tiene, que es el tema de los homicidios. Desde el 2022 vemos cómo ha venido existiendo un ataque sistemático contra el Poder Judicial. Y esto con la finalidad, por lo menos, que no lo percibíamos en aquel momento de esta manera, de debilitar la institucionalidad de un Estado democrático tan fuerte y reconocido como Costa Rica, y que siendo el Poder Judicial el pilar fundamental en donde se ha sostenido esta democracia por el gran respeto que ha gozado el Poder Judicial, entonces el mensaje ha sido de desacreditación para el Poder Judicial. Si usted ve los índices de prisionalización que hay en Costa Rica y usted compara los números del 2020 con el 2025, porque todavía la estadística del 2026 no la tenemos, ha aumentado de 14.000 personas privadas de libertad en los centros penitenciarios a 19.000, casi 20. En solo un quinquenio. Y ve el porcentaje que es pasar de 14.000 a 19.000. ¿Quiénes mandan a prisión a las personas? Los jueces.